Belén, así que ya cuando quieras estamos y bueno, nada, disculpas. No, querido, por favor te pido. No, al contrario. Solamente que me gustaría, solo para iniciar muy lento y recuperar no sé, el ritmo cardíaco, no sé qué cosa, vamos a repasar en un minuto lo que hasta aquí dijimos. Que para la solución de los problemas de los consumidores en pandemia, tenemos un diálogo entre dos grandes grupos normativos que son los principios y reglas generales del Código Civil y Comercial de la Nación, que ya hicimos más de la mitad, y también las normas de emergencia, decretos de necesidad y urgencia y otras que se dictaron en estos tiempos y que veremos en todo caso si podemos al final. Que nos estamos ocupando sobre todo de las normas del Código Civil porque es lo más complejo desde el punto de vista académico, y hasta aquí hemos señalado de qué modo tenemos la certeza que estamos frente a hipótesis de fuerza mayor, la consecuencia de la fuerza mayor, que es, por supuesto, el hecho de que se exime de responsabilidad del deudor. Hola Ezequiel, te veo ahora ahí. Y que las obligaciones emergentes de estos contratos de consumo se extinguen por imposibilidad de cumplimiento, y ya explicamos que no importa que fuera permanente o que, como es el caso temporario, también es relevante a los efectos de extinguir la obligación, por la sencilla razón que se trata de hipótesis en las que hay o plazo esencial o una duración suficiente de la pandemia que frustra el interés del acreedor de modo irreversible. También hemos repasado cómo estamos en la hipótesis, a Drager déjalo entrar, por favor, que es amigo mío, en la hipótesis de la vieja excepción de incumplimiento, hoy llamada suspensión de cumplimiento, en función de la cual cada una de las partes, que aquí nos interesa el consumidor, tiene el derecho de no cumplir o de suspender su cumplimiento mientras la otra parte no cumpla o ofrezca cumplir. Y también habíamos relatado el 1032, que es la novedosa norma, que se llama tutela preventiva, ¿se acuerdan? Fue lo último con lo que terminamos, por la cual el consumidor que tiene que cumplir hoy, aun cuando la empresa todavía no tiene que cumplir, pero se advierte razonablemente que la empresa está sufriendo un menoscabo de esa aptitud para cumplir o en su solvencia, también puede ya el consumidor preventivamente dejar de cumplir, porque obviamente él sabe que verosímilmente el empresario tampoco lo va a hacer. Hasta ahí llegamos y seguimos. Ahora nos vamos a la frustración de la finalidad del contrato, que es lo que yo anticipaba como la norma más increíble que el Código Civil y Comercial de la Nación nos regaló en la teoría general del contrato a los efectos de aplicarse hoy en la emergencia. Esta es una vieja teoría, y yo les decía que hubo pocos casos en el mundo. Nació en Inglaterra en una fiesta de coronación por la que se alquilaban balcones, como se dice, para ver el desfile, pero luego se suspendió por una enfermedad del que iba a ser coronado. Y entonces, ya en ese entonces, en los principios del siglo XX, se estableció una solución que sería lo que hoy, entre comillas, la Corte Federal, por ejemplo, en el caso Rinaldi, califica como esfuerzo compartido. Aunque hoy, en el Código Civil, se adopta la tesis de la frustración del fin del contrato a los efectos de la resolución, cuando por razones extraordinarias se alteran las circunstancias existentes al tiempo de la celebración. Hubo un caso, el primero, el leading case argentino, fue
en La Plata, mi ciudad, y con voto de un amigo, el entonces camarista Roncoroni, luego juez de la Corte Provincial, por una boda frustrada, porque se arrepintieron los novios unos pocos días antes de la fiesta y ya habían pagado el servicio de catering. Entonces allí, por primera vez en la Argentina, se aplicó, sin que estuviera en el Código Civil, esta teoría de la frustración del fin del contrato a los efectos de resolver en relación a las prestaciones no cumplidas. Ahora ya lo tenemos, si me permiten suspender 10 segundos, un paréntesis, lo tenemos a mi amigo Isaías Drager, y te pido, Yaye, si sos tan amable, que yo no pude hacerlo, porque me da mucha pena que dos amigos comunes como Diana Oclander y Ariel Monastirski, que estaban conectados y evidentemente Yaye no pudieron leer el nuevo número y contraseña. Te pido si ese WhatsApp que yo te mandé y gracias al cual pudiste entrar, se lo podés reenviar a Diana Oclander y a Ariel Monastir, que así pueden volver con nosotros, porque estaban ahí con cara de interesados y lamentablemente se tuvieron que salir y no tuvieron tiempo como otros para tomar nota del nuevo número. Gracias. No tengo forma de hacerlo, Gabriel. No, bueno, No entonces tengo la información, no me tengo permite. Dale, ni dale. ni de Ariel ni de Diana, no lo Dale. tengo conmigo. ¿Me permiten que en 5 segundos se lo reenvío a ellos dos, por favor? Un llamado a la solidaridad. No se lo pases a los a los de Gimnasia y Esgrima, ¿eh? Sí, acá si no fuera que nuestro amigo acá que nos salvó de todo, Agustín, ya dijo por dónde vendría el hackeo, podríamos haber pensado que era algo de la gente de Gimnasia y Esgrima de la Plata o del Diego, pero bueno, tomémoslo como un chiste. Del Diego no sé si es un chiste. Perdón. Bueno, vamos a seguir. Así que me parece muy importante, y la verdad en esto quiero hacer un homenaje a mi padre, porque él fue el que escribió esta norma en el Código Civil, colaborando por supuesto con Kemer Maja, nuestra querida colega, que también hay que invitarla, y Lorenzetti, entre otros, esta norma de la frustración del fin del contrato. Y bueno, acá obviamente hay frustración del fin, porque por ejemplo en turismo, pasajes, hoteles, puede ser que yo tenía un pasaje para un lugar al cual puedo volver dentro de 4 o 5 meses o el año que viene, con el mismo interés con el que hubiera ido en febrero, marzo o abril y no pude ir. ¿Está claro? En ese caso, si tengo el mismo interés, entonces es cuestión de negociar con la empresa aérea o con el hotel o con la empresa de turismo o a través del juez lograr, y esto está bastante bien encaminado. Ahora, ¿qué pasa si yo viajaba porque iba a la presentación? Justamente, miren, yo iba en abril a Madrid a la presentación de un libro que se hizo en homenaje a mi padre. Igual no se hizo tampoco el homenaje, porque era en esa época. Pero yo iba para eso. Entonces, la frustración de la finalidad, o alguien que iba a mirar la final de un torneo de tenis o de fútbol, o cualquier otro evento, se casaba un pariente en Tel Aviv. Entonces, la frustración del fin del contrato ya no tiene causa fin, la motivación que me llevó a celebrarlo ya no existe, y por eso se aplica el 1090, frustración de la finalidad, que establece que la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución. Va a haber mucho de esto, y a los que primero nos consultaban por los temas de turismo, decíamos, bueno, si era para algo que tenía... Ahí llegó Diana, ¿viste? Qué bien, Diana. Me alegro que estés de nuevo acá. Diana, te pido, si podés reenviarle a Ariel, que yo no tengo el WhatsApp, a ver si le podés reenviar a Ariel y que se sume, porque me da mucha pena que Ariel no pueda estar presente en este momento. Gracias. Bueno, entonces, evidentemente sí,
Dale, gracias. Entonces, si el viaje era para una finalidad determinada que no se recupera, porque como dice el 1090, era una frustración definitiva la que me ocurrió, entonces lo resuelvo y que me devuelvan el dinero. Ahora, si me interesa viajar en otra fecha, modificamos el contrato, que sería la facultad o para negociarlo, como muchas empresas ya lo han hecho, o si se quiere a través de una facultad judicial, que ahora lo vamos a ver, sea o no a través de la teoría de la imprevisión, que también es aplicable. Vamos a eso. Vamos a lo último del Código Civil que nos convoca, que es la facultad judicial de modificar un contrato. Esto obviamente es una norma muy progresista del Código Civil y Comercial de la Nación, que desde luego tuviera... tenés el micrófono abierto todavía, Diana. Ahí está, bien. Esta norma, obviamente, es una norma del nuevo derecho contractual, el derecho contractual que soñaron Morelo, Mosè Turraspe, mi padre. Es una norma en función de la cual, para lograr la justicia contractual, los jueces pueden intervenir sobre el contenido. Y más allá de las intervenciones sobre el contenido que autorizó la reforma del 68. Porque la reforma del 68 ya autorizó a los jueces a intervenir sobre el contenido en los casos de lesión y en los casos de imprevisión, y de acuerdo a la jurisprudencia también en los casos en que se afectara la buena fe o el orden público o que se ejercieran abusivamente los derechos. Pero obviamente el Código Civil y Comercial de la Nación, casi 50 años después de la reforma del 68, tenía que dar algún paso más adelante de estas facultades judiciales para modificar los contratos en busca de la equidad. Máxime un código redactado por 3 personalidades de la justicia, como Kemenmacher, Lorenzetti y Hayton, y otra personalidad de la justicia, como Federico de Lorenzo, que fue el secretario académico de la comisión. No hay duda que le iban a dar más facultades a los jueces, porque ellos creen en esta teoría de la justicia contractual. Y entonces dictaron en 960, que es una de las normas más revolucionarias del derecho contractual argentino, que excepcionalmente, porque obviamente es una excepción, porque las bases de la autonomía de la voluntad siguen intactas, pero excepcionalmente faculta a los jueces, incluso de oficio, a modificar los contratos cuando de modo manifiesto se afecta el orden público. Y obviamente podría un juez, cuando hoy está dictando alguna resolución urgente de modo digital, o dentro de unos meses vaya a su escritorio a dictarlas, podría perfectamente un juez considerar que los contratos de consumo, donde obviamente hay una parte vulnerable que es el consumidor, la pandemia ha generado alteraciones manifiestas del orden público. Y por lo tanto, genere modificaciones contractuales más allá, incluso de las que las partes soliciten, e incluso más allá, porque aquí está en juego la imaginación, y como le gustaba decir a Morelo, la responsabilidad social de los jueces, más allá de las propias normas, que son tantas, y las hemos visto hasta aquí, que lo autorizan a hacer justicia contractual, a hacer equidad en las relaciones de consumo, y que son las que tanto mencionamos. Frustración de la finalidad, excepción, hoy suspensión de cumplimiento, tutela preventiva y por supuesto también imprevisión. Y con esto termino la primera parte de la charla. Porque aquí, por más que tenemos un arsenal de normas novedosas, y me encargué de señalar la tutela preventiva, 1032, como novedosa, y la frustración del fin del contrato, 1090, como novedosa, seguimos teniendo la gran teoría de la imprevisión contractual, que se incorporó en la reforma del 68, que tan rica fue a través de la aplicación por parte de los jueces, pero que todavía se enriquece más con el nuevo Código Civil y Comercial, desde el 2015, porque le agrega, por si cabían dudas, aunque yo creo que no, pero le agrega
que además de la resolución, por supuesto, se puede realizar la adecuación del contrato en caso de imprevisión, pero que esa adecuación, atención, hoy en la emergencia, puede ser una solución extrajudicial, o sea, una solución emergente de la negociación, de la actividad preventiva de la abogacía. Hoy deberíamos estar, más allá de reclamar que abran las puertas de los tribunales y que declaren servicio esencial a nuestra actividad, sobre todo deberíamos estar poniéndonos el chip de la abogacía preventiva y negociadora para evitar que cientos de estos conflictos, en vez de llegar a la justicia cuando termine la pandemia, se solucionen en estas semanas y meses. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en materia de turismo, me consta, con muchas empresas de turismo o incluso de aeronavegación. Acá Luciano me asiente porque le tocó a él y creo que ya lo resolviste, ¿no es cierto, Luciano? Así que, bueno, a ponerse las pilas con eso, porque siempre nos gusta declamar sobre la abogacía moderna, preventiva, social, etc. Bueno, acá tenemos las herramientas. Bueno, terminada la etapa del Código Civil y Comercial de la Nación, de la que por supuesto se han dado cuenta, estamos enamorados, también hemos sido colaboradores en pequeña medida, vayamos al diálogo con las normas específicas de defensa del consumidor. Porque quizá ustedes, no sé, Lucía, cuando publicitamos derecho del consumidor, además de convocar a los hackers, también me pregunto si todos venían a escuchar sobre la ley 24240 y de golpe se encuentran con alguien que habla mucho más del Código Civil que de la 24240, por dos motivos. Primero, porque el Código Civil tiene un peso, tiene una trascendencia que después de la Constitución Nacional para el derecho privado es la norma número 1. Segundo, porque aunque les parezca mentira, tiene 20 y pico de años más moderno que la ley 24240 de defensa del consumidor, por más que esta ha sido reformada varias veces. Y además porque, si bien originariamente la 24240 ha tenido una génesis académica, como mencionó Lucía, me tocó participar, pero sobre todo con dos maestros que hoy no están, como Atilio Alterini y Roberto López Cabana, ha tenido esa génesis, pero después recibió muchas modificaciones que la fueron haciendo muy desprolija, muy inarmónica, sin sistema. La 24240 hoy es un despiole. Hay que ordenarla y ya les voy a contar que estamos tratando de ordenarla y cómo. A través de un proyecto de código de consumidores que ya tiene trámite parlamentario en el Senado de la Nación. Bueno, tengo ganas de escuchar sobre el sistema de defensa del consumidor, pero no para relatar porque no quiero excederme en el tiempo, aunque ya se me escapó, ya que fue primer tiempo y segundo tiempo, se me escapó cuánto nos queda en el segundo tiempo, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Sí señalar que el sistema de defensa del consumidor de la ley 24240, que obviamente es constitucionalizado porque se dictó en el 93, pero luego en el 94, a través del artículo 42, estableció la jerarquía constitucional de los derechos de los consumidores, y por lo tanto la 24240 no es cualquier ley, es la ley que reglamenta un derecho reconocido expresamente por la Constitución Nacional, y esto va a ser muy importante desde el punto de vista hermenéutico, cuando tengamos que hacer el diálogo de fuentes entre la ley de defensa del consumidor y alguna ley especial, como podría ser la de bancos, o la de medicina prepaga, o la de tarjetas de crédito, o la de seguros, y vamos a tener que entender que estamos haciendo dialogar leyes que todas están amparadas por la Constitución Nacional, pero hay una que reglamenta específicamente derechos y garantías reconocidos en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, que son los derechos de los consumidores. Ese sistema también tiene soluciones para la pandemia, porque hay normas generales en materia de prácticas comerciales, de cláusulas abusivas, de publicidad, de
responsabilidad por incumplimiento de información o del deber de seguridad, responsabilidad por daños derivados de productos y servicios, etc. Pero lo que más me interesa de la legislación de defensa del consumidor son los mecanismos de implementación, que no están en el Código Civil, porque obviamente el Código Civil y Comercial de la Nación solo incluyó, en materia de consumo, normas de fondo. Pero la 24240 también tiene normas de implementación administrativas y judiciales. Y sobre todo preventivas. Acá es donde quiero entrar en seguros. Porque yo les recordaba en el primer tiempo, en el que fue accidentado, que empezó a circular un WhatsApp y después lamentablemente lo tomó por la televisión nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, sin chequear, y era falso, diciendo que en la pandemia el que circule en auto y no esté en las excepciones que lo habiliten para circular, ¿me siguen hasta ahí? Que esas personas carecían de cobertura asegurativa por su responsabilidad civil frente a terceros, y era un disparate absolutamente falso, que no fue generado por las compañías de seguros, porque enseguida salieron a desmentirlo, ni siquiera por la Superintendencia del Seguro de la Nación. Capaz que algún productor se equivocó, no importa, pero lo cierto es que existe la cobertura, y les explico por qué brevemente, por si, aunque pasó ya mucho tiempo, a alguno todavía le quedaba la duda. Ocurre que no hay ninguna norma, ni en la póliza de seguro de responsabilidad civil automotor por responsabilidad frente a terceros, ni tampoco en la ley de seguros, que establezca genéricamente de modo abierto que se excluya la cobertura asegurativa cuando se circula en infracción a una norma general cualquiera. Hay exclusiones de cobertura en muchos casos en los que se circula en el automotor en infracción a normas específicas, ¿me entienden? Por ejemplo, en estado de ebriedad, cruzando con luz roja, contramano, exceso de velocidad, sin licencia de conducir. Esas son todas hipótesis específicas de infracciones, en algunos casos a cláusulas de la póliza, en otros a la ley de seguros y en algunos de ellos a ambas, pero específicos. Y por eso las exclusiones de cobertura son válidas. En cambio, ninguna norma establece, ni tampoco lo dicen las cláusulas de las pólizas, que vaya a existir exclusión de cobertura por infringir una norma general cualquiera. Y como el decreto de necesidad y urgencia que prohíbe circular y solamente establece excepciones a quienes pueden circular, que ustedes conocen, personal de salud, periodistas, etc., si ese decreto de necesidad y urgencia, que no lo hizo, hubiera establecido, aparte de remitirnos a una denuncia penal, otra sanción que sería, por ejemplo, la ausencia de cobertura asegurativa, digamos que, desde luego, sujeto a una ratificación legal como todos los DNU, podríamos decir que se podría plantear válidamente que hubiera estado excluida la cobertura, pero no lo dijo. Por lo tanto, no hay ninguna norma, ni ninguna póliza que establezca exclusión de cobertura asegurativa para quienes circulan sin estar exceptuados por el decreto de necesidad y urgencia. Y ya que estamos en seguros y consumidores, apenas les voy a mencionar, para los que todavía no se enteraron, que salió un fallo de la Cámara Nacional Comercial, Sala F, que se llama Sittner, S-I-T-T-N-E-R, el 5 de marzo, estableciendo algo que ha estado muy discutido doctrinariamente, que es cuál es el plazo de prescripción que se aplica a favor del consumidor en sus acciones contra las compañías de seguro. Y en este caso se optó por el plazo de 5 años del Código Civil y Comercial de la Nación, o sea, el genérico, que establece el Código
en el artículo 2560 para las relaciones personales en general, dejando de lado el plazo de 1 año que establece la ley de seguros. Por supuesto, hay mucha doctrina y algún fallo también que le da prioridad al plazo de 1 año de la ley de seguros. En este problema estamos desde que se sancionó la ley de consumidores. Siempre está la postura de un lado de la doctrina y jurisprudencia de que se aplica el plazo que establece la ley de seguros, y de otro lado está la postura de doctrina y jurisprudencia que señala que se aplican los plazos generales, en su momento, de la Ley de Defensa del Consumidor, ahora del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo comento simplemente porque es absolutamente reciente y porque entiendo que no había ningún precedente que estableciera el plazo de 5 años del Código Civil y Comercial de la Nación. Finalmente les cuento en materia de consumidores que hay un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que no lo voy a estar publicitando ahora, pero la verdad integré la comisión de reforma. Es un proyecto de Código de Defensa del Consumidor que va a adaptarse un poco más al Código Civil y Comercial de la Nación. O sea que si se sanciona, hoy está en trámite parlamentario en el Senado de la Nación, si se llega a sancionar, tendríamos ya no un Código Civil y Comercial en diálogo con una ley especial de defensa del consumidor, sino 2 códigos en diálogo. Uno, civil y comercial de la Nación, con otro de defensa del consumidor, que no sería el primero en el mundo. Hay muchos códigos de defensa del consumidor, incluso en América Latina tiene Brasil, tiene Perú, pero también en Europa tiene Francia, por ejemplo, de manera que se los digo simplemente como novedad, ya que tanto hemos hablado aquí de defensa del consumidor. Bueno, los felicito también nuevamente a nuestro coordinador, que ahora se me fue el nombre, porque logró extender el tiempo, que nos quedaban 5 minutos, de modo ilimitado para el debate. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Y por lo tanto yo solamente me voy a tomar los 5 que me quedan a mí, para volver a enunciar las normas de emergencia. Y después, obviamente, haremos el debate y yo me quedo hasta que se quede el último de ustedes. Reitero que las normas de emergencia son las siguientes. Apenas voy a enunciar y los títulos. El decreto de necesidad y urgencia 311 del 24 de marzo, que es el que estableció la prohibición para las empresas de energía eléctrica, gas, agua corriente, telefonía, internet y TV por cable, de suspender el corte de los servicios por 180 días corridos. Los plazos vencen y, por supuesto, generarán recargos los incumplimientos. Pero lo que no pueden las empresas es establecer como sanción el corte de suministro durante 180 días. Esto no se refiere a todos los consumidores, atención, sino a usuarios residenciales que estén enunciados en ese decreto, que no tengo tiempo para hacerlo, pero en general se refiere a usuarios que se presuma que tienen escasos recursos, y también a usuarios tipo pymes que estén afectados a la lucha contra la pandemia. Ojo con esto, porque está la creencia que todos los consumidores podemos llegar a estar amparados por esta prohibición de corte de suministro, pero no se refiere a todos, sino a aquellos que están enunciados, y no tengo tiempo de ninguna manera, pero sí pasa sobre todo por el tema de los ingresos, porque en general se ponen escalas que tienen que ver con, digamos, monotributistas, etcétera, etcétera. Luego está la comunicación del Banco Central, que se fue prorrogando y modificando, que establecía que hoy vencían recién las tarjetas de crédito, y en lo que quedó vigente
un sistema de refinanciación con una tasa del 43% sin punitorios y con los primeros meses de gracia para quien así lo haya optado. Obviamente se refiere a quienes no estaban con débito automático o realizaron el stop debit o pagaron solo el mínimo. En cambio, el que ya pagó todo o no le dio de baja el débito automático y mañana se va a encontrar con el resumen debitado, ya no tiene esa posibilidad de refinanciación. Aunque algunas de las resoluciones del Banco Central daban la opción para, durante un lapso, revísenlo, durante un lapso, pedir el reintegro y tener todavía la opción de dar la baja del débito. Porque también estuvo muy complicado el tema del stop debit en algunos programas de Internet, tanto que algunos bancos directamente ampliaron la prórroga a todos los consumidores, aún aquellos clientes que tenían el débito automático. Las últimas 3 normas, que ahora sí no tengo tiempo para ni siquiera dar los títulos, son las que establecieron a través de decretos de necesidad y urgencia en materia de alquileres e hipotecas algunas soluciones relativas a la suspensión de desalojos y ejecuciones hipotecarias respectivamente, por un lado, y a la prórroga de los contratos y la financiación de las cuotas en mora durante algunos meses. Y finalmente el viernes, que ni siquiera lo pude imprimir todavía, una resolución de la Inspección General de Justicia, que ya les mencioné el número, por la cual se establecen soluciones parecidas respecto a los usuarios de los planes de ahorro previos, la resolución IGJ 14 del 10 de abril. Bueno, este sería, Lucía y amigos, el diálogo bastante complejo que en el segundo tiempo pudimos desarrollar con mayor fluidez y en paz. Pero me quedo muy, muy firme yo, porque además de pertenecer a nuestra colectividad, tengo también, como dijo Drager, ese ADN pincharrata que sabemos de imposibles y solucionar esas cosas que parecen imposibles. Y entonces me quedo también con el primer tiempo, porque la sacamos adelante. Gracias, Agustín, lo sacamos adelante el primer tiempo. No sé por qué, pero la predisposición. creo que si me das a pensar, me llevo la enorme satisfacción de haber estado con ustedes, de haber tenido este hermoso segundo tiempo, pero también la enorme satisfacción de haber llevado adelante el primer tiempo. Así que creo que era verdad que había un diálogo de fuentes con un arsenal, que la defensa del consumidor en la Argentina arranca con la Constitución Nacional, la Ley Especial, el Código Civil y Comercial de la Nación, y además todas normas que en la pandemia parece que hubieran sido escritas para hoy. Vale decir, no faltan normas. Falta implementación, si se quiere, administrativa y judicial, compromiso de los operadores del derecho, de la abogacía, actuar preventivamente en la negociación. Las herramientas están. Y cuando pase la pandemia, va a ser bastante complicado el ejercicio de la abogacía. Pero lo que no va a faltar ni para la abogacía ni para la magistratura son las herramientas para solucionar los problemas de los consumidores, que era el objetivo de esta reunión que nos convoca. Yo espero que se haya podido ver con nitidez que verdaderamente el diálogo es muy rico, que hay una sumatoria de normativas que generan armonía y que generan necesariamente una solución justa. No hay por dónde escaparle a la solución justa a favor de los consumidores y usuarios, porque normas hay un arsenal. Y como quería Morelo, compromiso social yo creo que también existe en los organismos administrativos y en los judiciales y en la abogacía. De manera que hoy era el objetivo ese, mostrar que tenemos todo lo que hay que tener
para que cuando haya que pasar la pandemia y pensar solo en abogacía y solución de conflictos, no nos va a faltar ninguna herramienta. Les agradezco nuevamente a ustedes por haber organizado, por haber participado, por escuchar, por aguantar, y si les interesó mejor, ahora sí, lo que más me interesa a mí, que es iniciar este debate con los micrófonos de todos abiertos, y si el que quiere lo escribe, y Lucía me lo lee, porque no sé ni cómo se abre ese chat, y si no, bueno, los escuchamos en vivo. Muchas gracias. Dale, muchas gracias, Gaby. Bueno, inauguramos así entonces la ronda de preguntas. Acá estoy leyendo, Sonia Rawicki escribe, quizás reforzar el compromiso con los 17 ODS. Me hubiera encantado que ODS nos escriba sobre el ODS. ¿Dónde está? Eso está en el chat. Ella, bueno, digo, mientras nos contesta Sonia. esa pregunta... Sonia tiene el micrófono abierto, a ver. ¿Sonia? Objetivo de desarrollo sostenible. Ah, sí, está bien. Está bien, sí. Bueno, obviamente es parte del sistema de diálogo entre el derecho del consumidor y el derecho ambiental. Es una nueva avenida que se fue construyendo en conjunto por los operadores de estas dos disciplinas, desde la Conferencia de Río en adelante, que fue la del concepto y las reglas para un consumo sustentable. Y allí se estableció y se profundizó, incluso hoy es parte de lo que se denominan las directrices de las Naciones Unidas sobre defensa del consumidor, pero también está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Gracias, Sonia, por avalar, ahí Leo, por avalar que estoy por el camino que vos querías escuchar. En el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 1094, habla del consumo sustentable. En la ley 24240 de defensa del consumidor, el artículo 43 habla del consumo sustentable. El proyecto de Código de Defensa del Consumidor que estoy publicitando desde hoy, que está en el Senado de la Nación, tiene todo un capítulo enorme sobre consumo sustentable. Ahí volvió Ariel, gran alegría Ariel volver a verte. De manera que hay una hermandad entre el derecho ambiental y el derecho del consumidor, que se refleja en muchos de los que hemos colaborado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y por lo tanto te digo, Sonia, que ya ni siquiera hablamos genéricamente de desarrollo sustentable, sino que tenemos un concepto que es propio del diálogo entre derecho ambiental y derecho del consumidor, que es el de consumo sustentable, en función del cual lo que se postula como un mandato imperativo para los gobiernos y para las sociedades de todo el mundo, es que además de los postulados de desarrollo sustentable, también en el consumo se imponga la sustentabilidad, en el sentido que las decisiones de los consumidores, las elecciones de los consumidores sean sustentables y que no pongan en riesgo, por supuesto, al planeta y a las necesidades de las futuras generaciones, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos: el uso de combustibles, de maderas provenientes de la tala, de la deforestación, publicidades comerciales de empresas que publicitan de modo antiambiental, prácticas comerciales antiambientales, incluso cláusulas que se consideran abusivas por poner en riesgo el medio ambiente. Todo eso dentro del derecho del consumidor es nuestro aporte a favor de la sustentabilidad,
como diálogo entre derecho del consumidor y derecho ambiental. Hay mucho para proteger el medio ambiente desde las pautas y los parámetros de consumo y de las elecciones sustentables que hagamos los consumidores y usuarios en relación a los productos y servicios que elegimos. Esa sería la primera respuesta. Muy bien, ahora te leo la pregunta que nos hace Darío Melnitsky, que dice, con motivo del aislamiento obligatorio hay menos siniestros y por ende menos riesgos, lo que en principio debería repercutir en las primas de los seguros vigentes. ¿No deberían las aseguradoras devolver una parte de esas primas? En tal caso, ¿cuál sería el mecanismo que debería implementarse a tales efectos? Bueno, obviamente no soy experto para eso, ¿no? En principio no la veo tan sencillo porque las pólizas automotores no cubren solamente el riesgo de responsabilidad civil frente a terceros, sino que son pólizas que cubren otro tipo de riesgos relacionados con el automotor, que incluso son mucho más caros que la misma responsabilidad civil por daños a terceros, como por ejemplo el robo del automotor, el incendio, daños totales o parciales según la cobertura. Eso por un lado. En segundo lugar, perdón, no soy actuario, es muy complicado, hay que ver qué porción de la prima podría atribuirse a la responsabilidad civil frente a terceros, pero nadie dejó de circular tampoco al 100%, y por lo tanto creo yo, pensando en voz alta, que no es matemática, que si circulo 2 horas menos por día tengo menos posibilidad, porque capaz que justo salgo para asistir a mi mamá, por 20 minutos y en ese momento atropello a alguien. No es transmisible matemáticamente el tema del menor tiempo de circulación, más lo que ya mencioné en el sentido que hay otras coberturas que algunas ni siquiera tienen que ver con automotor, porque a veces las pólizas automotor incluyen coberturas que se refieren a otro tipo de bienes, vivienda, etc. Hay aquí algunos colegas como Diana, Ariel, y en otros tiempos Isaías Drager, más vinculados que yo al seguro, Luciano, etcétera, que quizás lo puedan explicar mejor. No lo hago tampoco para defender a las compañías de seguros, por más que soy abogado de compañías de seguros, todos los que me conocen saben que los defiendo en los casos, pero doctrinariamente tengo que decir lo que me parece correcto. En este caso no lo veo como tan sencillo lo que Darío presenta con toda razón, pero me parece que no es para nada sencillo, ni tan automático, ni tan mecánico, ni matemático, y bueno, no creo que vaya a caminar eso. Me parece que en principio es un tema que no sería de los más graves o urgentes que nos tocan hoy en consumidores y pandemia. Acá Pero César la pregunta es Rosenstein razonable. César Rosenstein nos cuenta que su aseguradora le redujo la prima un 20% sin haberlo solicitado. Y Gabriel Kleidermacher nos aporta que salió una nota en la que las aseguradoras supuestamente lo estaban analizando, que pasará por una estrategia comercial. Claro, ¿qué te parece? Sí, obvio. ¿Qué te parece? Digamos que es como con los pasajes aéreos. Al principio me acuerdo que Air Europa empezó a cambiar los pasajes sin costo, mientras los otros te peleaban a muerte, la TAM te peleaba a muerte, y el día que Air Europa dijo, no, yo los cambio sin costo, salieron todas atrás a hacer lo mismo. Bueno, si lo hacen por un motivo comercial, bienvenido sea. También pasó con tarjeta de crédito, como yo les contaba. Al principio parecía que tenías que hacer el stop debit para lograr la prórroga hasta el 13 de abril si tenías débito automático. Después salió el primer banco a decir, no, yo se los otorgo la prórroga a todos, no se pongan a hacer el stop debit, y después lo terminaron diciendo casi todos o todos los bancos. Así que tan razonable lo que dijo Darío, que ya ahí tenemos los primeros ejemplos en la pantalla de empresas aseguradoras que han hecho una reducción o que lo están estudiando.
pero también créanme que debe ser complejo por lo que les mencionaba, de que hay muchos riesgos en la misma póliza, muchos de esos riesgos no están reducidos para nada por el hecho de la pandemia o de la falta de circulación, y en segundo lugar, no veo yo una relación mecánica entre la reducción de la circulación y la reducción de los riesgos, ¿no? Porque esto es aleatorio, por eso el seguro es contrato aleatorio. Por ahí, un día estuviste 8 horas en la calle con el auto y no atropellaste a nadie, y un día saliste 5 minutos y atropellaste a alguien. No sé si realmente desde el punto de vista actuarial las cuentas se hacen así tan mecánicamente como que si estás menos tiempo, el riesgo es menor. Además, con la pandemia, los 5 minutos que salís como loco, por lo menos yo. Y veo como que en esos 5 minutos tengo mucha más posibilidad de atropellar gente que los días que salía a manejar tranquilo en 8 horas por día antes de la pandemia. Acá Diana Oclander pregunta, ¿cómo aplicaría la LCD a las relaciones de derecho aeronáutico cuando explícitamente los excluye? Ay, pará, fuiste muy rápido. A ver, primero cuando me ponen con Con iniciales. abreviatura, ¿cuáles eran las iniciales? ¿L LCD. o DC? No, sí, no. LCD creo que es un televisor, ¿no? Son unos televisores. Capaz quiso decir LDC. LDC, Ley de Defensa del Consumidor, a las Ahí sí, dale. relaciones del derecho aeronáutico cuando Sí. explícitamente los excluye. Excelente pregunta de Diana, que es amiga mía. Y que ya no es un problema de la pandemia, ¿eh? Esto viene desde que se sancionó la Ley de Defensa del Consumidor. Miren que yo soy soy bilardista, obviamente ultra bilardista, pero hablando soy como Bielsa. Así que díganle a sus cónyuges, etcétera, que prepare el desayuno, si es por mí, no la cena. Bueno, este problema no es por la pandemia, el problema que inteligentemente plantea Diana no es por la pandemia. Cuando fue la Ley de Defensa del Consumidor en el 93, las únicos 2 rubros empresariales que lograron a través de sus lobbies, y fíjense que estábamos en una época de neoliberalismo y de desregulación. Fue insólito que salga la Ley de Defensa del Consumidor, como también fue insólito que al año siguiente salga el artículo 42 de la Constitución Nacional, en una época de neoliberalismo y desregulación. Yo me tocó como asesor estar en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral cuando se sancionó el artículo 42 como asesor de algunos constituyentes, y realmente no podíamos creer cómo se estaba colando una norma tan progresista que todavía hoy sigue siendo la norma constitucional más progresista del mundo en materia de defensa del consumidor, cuando se venía de las privatizaciones, de la desregulación, etc. Bueno, lo cierto es que en ese contexto, cuando se sancionó en el 93 la Ley de Defensa del Consumidor, solo 2 grupos de empresariales lograron, a través del lobby, quedar excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero digo excluidos entre comillas, porque la verdad que la jurisprudencia y la doctrina siguieron considerándoselos incluidos. Uno fue el aeronáutico que menciona Diana, y otro fue el de servicios públicos, obviamente porque eran las empresas privatizadas, dueñas del país, con los entes reguladores que obviamente les respondían a ellas. Pero en ambos casos, la doctrina y la jurisprudencia entendió que esas exclusiones no eran para nada absolutas. Sobre todo cuando se sancionó la Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor es de orden público. Por tanto, se entendió que esas exclusiones solo se referían a aspectos, atención, a aspectos, sobre los cuales las normas específicas de servicios públicos y aeronáuticas tuvieran sus propias disposiciones sobre defensa del consumidor, y que esas disposiciones específicas estuvieran en conflicto por sus contenidos con las de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Está claro? Pero el problema fue muy sencillo de resolver. Ni las normas aeronáuticas, ni los marcos regulatorios de servicios públicos
tenían ninguna norma de defensa del consumidor, ni la querían tener. Por lo tanto, siempre se consideró que la ley de defensa del consumidor era aplicable a lo aeronáutico y a los servicios públicos, siempre. Porque como no había normas de defensa del consumidor en esas disposiciones específicas, entonces siempre se lo consideró. Por supuesto, no dejan de aplicarse esas normas para los aspectos técnicos en los cuales esas normas sí regulan. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en bancos o en seguros. Explicó muy bien la Corte, con voto de Rosenkrantz, en el caso Flores, que en seguros puede considerarse razonable una limitación de cobertura, o sea, el monto tope máximo que establece la suma asegurada, desde el punto de vista actuarial y de la matemática financiera de una compañía de seguros. Y por lo tanto ese aspecto fue respetado por la Corte. Ahora, si se trata de una cláusula de la póliza que se pueda considerar abusiva, entonces la ley de defensa del consumidor rige respecto a un banco, respecto a servicios públicos, respecto a aeronáutica. Así que terminando de contestar la pregunta de Diana, por supuesto que sí, que se aplica la ley de defensa del consumidor siempre, y ni que hablar en la pandemia, donde el diálogo que explicamos antes del debate entre las normas de defensa del consumidor y el propio Código Civil y Comercial de la Nación trae las soluciones para todos los consumidores y usuarios del servicio de transporte aéreo que nos quedamos clavados con un pasaje pagado y sin poder viajar. Rige sin duda todo lo que dijimos del Código Civil. Si ustedes quieren, el primer ejemplo es el de los pasajes aéreos, porque lo primero por lo que la gente preguntaba era por los pasajes aéreos. Así que sí, la respuesta es afirmativa, se aplica, y por supuesto hay cuestiones del derecho aeronáutico reguladas en las normas aeronáuticas, como pueden ser algunas limitaciones de responsabilidad, qué pasa si se te pierde el equipaje, y algunas otras cuestiones en las que técnicamente se considera correcto que las normas aeronáuticas rijan, pero no rigen la relación de consumo en general. Y donde hay un abuso en una práctica, en una publicidad, en una cláusula, en una prestación del servicio, etcétera, etcétera, ahí rige la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial de la Nación. Muy bien, acá Paula hace la pregunta sobre qué implicancias puede tener la pandemia en los seguros de responsabilidad civil de directores y gerentes, esto es D&O. Me mató. Es una pregunta un poco específica. Sí. Es así que no sé si me ayudan a ver quién se fue. Se me está yendo la gente de la compañía. Ariel, ¿vos estás en eso o no? Porque no tengo manejo de esas pólizas, la verdad no. Yo Bueno, no me dedico a seguros, por más que vos dijiste, obviamente, Lucía, el especialista en seguros era mi padre, yo lo acompañé muchas veces a él en algunos capítulos de sus libros, sobre todo en los capítulos de responsabilidad civil, que es una de mis especialidades, o de defensa del consumidor. No soy especialista en seguro y menos en los aspectos técnicos, no conozco sobre las pólizas, salvo aquellas que en el ejercicio profesional uno tiene más conocimiento, como es la de automotores, pero la verdad, en responsabilidad civil de directores, etcétera, nunca vi esas pólizas. No sé si Ariel lo ha visto, no es por mandarte a frente, Ariel, pero Ariel es abogado interno de una compañía de seguros muy importante, pero está en seguros de vida, Ariel. No sé si por tu experiencia anterior. No tiene que ver con seguros de vida, son pólizas muy específicas que cubren a los responsables de las empresas por el ejercicio de su función. Por ejemplo, si se tienen que ir de la compañía y la compañía considera que hizo una mala decisión, que le trajo perjuicios o algo por el estilo. Ahora, yo creo que en este caso, como vos explicabas, que hay una situación de fuerza mayor, no se le puede achacar a un directivo
las consecuencias desfavorables que tuvo para la empresa. Claro, en principio las coberturas, como decíamos con automotores, en principio las coberturas subsisten todas, y las exclusiones solo podrían estar fundadas en normas legales, que no se me ocurre ninguna a mí, por lo menos, para el ejemplo que vos das, que va, Paula era, ¿no? Y, o en la propia póliza, que yo las desconozco. Sí, y por supuesto, para mí habría que ver la póliza en concreto y leerla. No hay posibilidad de hablar en el aire. Bueno, si les parece, hacemos 2 preguntas más y pasamos al cierre. Acá Natalia Kersberg pregunta, ¿cómo podrían conciliarse las cuotas de los colegios privados? Sin perjuicio de lo que disponga el Ministerio de Educación, está aplicando medidas distintas en sus aranceles. No hay ninguna diferencia con el resto de los contratos de consumo. Ninguna diferencia. Todo lo que dijimos en la exposición, la primera parte, la segunda parte, rige respecto a este tipo de contratos. Todos los organismos de defensa del consumidor y también el Poder Judicial encuadran a la educación a través de escuelas privadas en general dentro de las relaciones de consumo, y por lo tanto, si bien hay una intervención del Ministerio de Educación, incluso a los efectos del establecimiento de cuotas, etcétera, especialmente cuando están subsidiados, creo yo, esto no quita que, insisto, los organismos de defensa del consumidor han tomado intervención muchas veces de modo cautelar, el Poder Judicial también. Me parece un caso más que ningún otro, por lo que significa la educación y también la comunidad educativa, donde ningún alumno y ningún padre es enemigo de las autoridades de las escuelas, que sea algo para negociar preventivamente, incluso en estos días, y que raramente tenga que llegar a la justicia, pero obviamente, como en todas las cuestiones, no ha sido regulado específicamente como sí ocurrió con otros tipos de contratos, pero me parece razonable que haya inquietud, porque obviamente hoy el dinero para la mayoría de la población solo alcanza para alimentos y medicamentos. Y por lo tanto cualquier otro contrato hay que preguntarse si se puede pagar menos, o fraccionado, o con una espera, o con una refinanciación. Y si no hay acuerdo, está el arsenal de normas que explicamos del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero digamos, aquí hay que tomar en cuenta que muchas veces también la pequeña empresa, o en este caso la pequeña escuela, también son víctimas de la pandemia, ¿no? Y no es tan sencillo, es un tema de negociación. Bueno, muy bien. Ariel Monastirsky nos aporta respecto de esta pregunta que contestaste recién, que hizo la consulta en la escuela de su hija, pero le respondieron que están brindando el servicio en forma de aula virtual, sin perjuicio que están dispuestos a escuchar casos en particular, a conceder historias si fuera necesario, ya que no cree que dejen a nadie sin escuela. Sí, yo entiendo. Ojo, me parece que el problema, por supuesto, si las clases no se estuvieran dictando, es más fuerte todavía la hipótesis de aplicación de alguna de las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, suspensión de cumplimiento, etc. Pero me parece que la cuestión tiene que ver con el bolsillo de las familias, con el sobreendeudamiento de las familias y con que no alcanzan los ingresos, no hay ingresos o no alcanzan para pagar todos los contratos. O sea, va más allá de si se están dictando o no se están dictando las clases de modo virtual. Algo quizá hay que hacer. Y también habrá que tomar en cuenta, depende de las escuelas. Mire, acá el DNU de alquileres lo dijo sabiamente. Dijo, ojo con todas estas soluciones. Si lo encuentro rápido, lo voy a mencionar. Es muy sabia esta norma. Dice, artículo 10, me estoy refiriendo al DNU 320.
sobre alquileres, después de establecer todas las normas de protección del inquilino, el artículo 10 establece una excepción y le llama vulnerabilidad del locador. Atención. Y establece que no hay normas de emergencia de protección para el inquilino cuando el locador es vulnerable también y depende del canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario y conviviente, ¿me entienden? A esto me llevaste vos, Lucía y Ariel y Paula, con la pregunta de las escuelas. Acá hay que mirar los dos lugares, ¿cierto? En principio es la protección del consumidor, pero nadie quiere que la protección del consumidor destruya una empresa, que destruya un comercio, que destruya una pyme o a una escuela. Porque el derecho del consumidor es un derecho noble, es un derecho de la democracia, del progresismo. Y el derecho del consumidor quiere que todas las empresas útiles, como es también sin ninguna duda, y muy especialmente el seguro, e incluso también la sana actividad financiera, sean destruidas por las normas de defensa del consumidor. Ustedes piensen que la defensa del consumidor, los países en los que funciona más rigurosa, más enérgica, más firme en el mundo, son los países de capitalismo avanzado. Estados Unidos, Unión Europea son los países ejemplo en los sistemas de defensa del consumidor, tanto en las normas como en la implementación. Y también quiero aclarar que países que andan a los tumbos con supuestos progresismos que no se reflejan en la realidad, no tienen en absoluto sistemas de defensa del consumidor, ni los tienen. Por lo tanto, queremos proteger al inquilino, pero si el locador es vulnerable, me parece muy bien la excepción que estableció el DNU. Por supuesto, aquí me agrega César que hay que acreditar tales extremos, por supuesto. Es como el beneficio de litigar sin gastos, ¿no? Vos tenés que acreditar que sin el canon del alquiler, vos no podés alimentar a tu familia. Obviamente, cuando se habla de acreditar, estoy mirando el chat, estoy aprendiendo a hacer eso ahora, que cuando se habla de acreditar, estamos hablando judicialmente o ante las autoridades de aplicación. Cuando estamos negociando, estamos negociando. Entonces, yo en un inquilino, le digo, el inquilino no tiene plata para pagar el alquiler porque le alcanza solo para comer. Pero el locador le demuestra que él solamente tiene como ingreso, y conozco casos, que el único ingreso que tienen es el alquiler que le pagan. Entonces, una persona humana con su familia que no puede comer, si paga el alquiler, versus una persona humana que no puede comer si no le pagan el alquiler. Es derecho, por suerte. Por suerte es derecho. Yambía, ¿se acuerdan cómo decía? El derecho no es una física de las acciones humanas. No tenemos solución exacta para cada respuesta. Por eso yo soy de los que a las preguntas contesto lo que me parece que en las zonas grises se puede ver de un lado o del otro. Jamás yo voy a decir esta respuesta de Paula, o esto que acaba de decir César o Ariel, tiene la respuesta A o B. Es negociación, es otro derecho, otra abogacía, otra magistratura, otro sistema de solución de conflictos. Hay que negociar en la escuela. Todos, yo amo a la escuela a la que fui, a la que fueron mis hijos, a la que va mi nieto. No puedo ir a luchar contra esa escuela por los 1.000 pesos de diferencia que me faltan hoy en mi bolsillo para, o sea, y lo mismo inquilino y locador, así que por eso es que sale esta solución y todos ustedes me están escribiendo, a mí mi escuela me dijo tal cosa, a mí el seguro me dijo tal otra, a mí
la empresa aérea me dijo esta otra cosa, porque está ocurriendo la negociación y porque es derecho. Y puede ocurrir que a uno le bajaron el 20% de la póliza y al otro no se la bajaron. Y que una escuela la baje y la otra no la baje. Y que una empresa aérea te reprogramó el vuelo sin costo y otra empresa aérea te lo reprogramó y te hizo pagar una diferencia. Es derecho. Pero es lo que tenemos y es lindo. Alguno de nosotros hubiera sido físico nuclear acá, o hicimos abogacía porque más o menos teníamos esa tendencia a ser humanistas y a que todo es gris, y a que todo puede ser A o B. Yo con mi padre tenía discrepancia sobre si en seguro se aplicaba el plazo de 1 año o de 5. Miren qué lindo, me encanta. Así que, ¿cómo lo vamos a tener entre nosotros? Lucía, mirá, vos dijiste que era una pregunta escrita, pero, a ver, también habíamos dicho que el que no la quería escribir, porque yo, por ejemplo, no sabría cómo escribirla. Y Y si bueno, quería ya la podía estamos hacer desde el micrófono. Así que hay estamos un tiempo, y hay... poco sobre la hora, así que yo me voy a permitir hacer una última pregunta y después pasamos al cierre que va a dirigirnos unas palabras a Hernán, que es el presidente de la asociación. Pero antes te quería consultar una cosita. Hay un nuevo DNU, que es el 351 del 2020. ¿Sabés qué? Perdóname, Lucía, pero en la anterior intervención tuya y en esta, por lo menos yo, Sí. tu micrófono lo escucho un poco cortado. Por lo visto otros también. Fíjate si no tenés un acople con algo A ver. o wifi en el Sí. celular o algo. ¿Ahora me escuchan? Parece que sí. Mi pregunta es con relación al DNU 351 del 2020, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional delegó de alguna manera a los intendentes y a las intendentas el control y fiscalización de precios, especialmente en materia de precios máximos. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión en términos generales de esa medida? ¿Qué preguntas o inquietudes despiertas si parece que puede llegar a presentar algún problema o la necesidad de adaptar la normativa para hacerlo posible? Sí, escuché bien la primera parte, pero igual conozco bien la cuestión porque, bueno, incluso nos han consultado. Aclaro que hay ahora un muy buen director nacional de defensa del consumidor, que es Celi, es un chico de la UBA, muy preparado, de la cátedra de contratos, uno de los mejores especialistas de derecho del consumidor del país, y participó en esta idea. Hubo mucha confusión en la gran política para anunciarla y explicarla, porque en un momento hubo una confusión como que se estaba descentralizando toda la defensa del consumidor o la defensa de la competencia, y no fue así. Ese DNU que vos mencionás, Lucía, es muy importante. Yo no lo tengo impreso, no lo mencioné, porque es apenas una implementación, no es derecho de fondo, pero sí, yo estoy de acuerdo, por supuesto, con eso. Lo único que se delegó a los municipios son algunas facultades de la ley de abastecimiento. O sea, no es ni la ley de defensa del consumidor ni la ley de defensa de la competencia. Si ustedes escuchaban algunos discursos de los políticos o algunas informaciones de los periodistas, habían señalado como que se estaba delegando, descentralizando todo lo que era defensa del consumidor o lo que era defensa de la competencia, y sabíamos que ni siquiera por DNU eso era razonable hacerlo. Menos aún defensa de la competencia, que tiene un contenido prácticamente penal. Lo que se hizo es que esas normas de la ley de abastecimiento que tienen que ver con control de precios, obviamente ya no había forma que se pudieran controlar en su implementación por parte del gobierno nacional, ni siquiera por parte de los gobiernos provinciales concurrentemente, porque los únicos que tienen efectivamente una inmediatez con los comercios y con los consumidores son los municipios. Entre nosotros, Lucía, si no están grabando aquí, te digo que a los municipios les va a costar mucho también, porque obviamente hay municipios que son más grandes que algunas provincias, y porque
Hay municipios donde tenés 20 comercios en 100 metros. Que por lo demás puede haber prácticas abusivas y puede haber mala fe y hasta se pueden vetear los controles. A mí me parece muy bien que lo hayan hecho y seguramente va a dar resultados, preventivamente puede ayudar, porque muchos empresarios, para evitar sanciones, sabiendo que hay más posibilidad de control al participar los municipios, vayan a dejar de cometer prácticas incorrectas. Lo veo más como preventivo. Y en cambio, desde el punto de vista de la eficacia, así en la gran masa de relaciones de consumo, es muy difícil. Los municipios tienen poquitos inspectores para estos temas. Y muchos inspectores de temas como tránsito están en el tema de tránsito. Hay provincias que tienen muy poca gente para inspeccionar. De manera tal que yo estoy de acuerdo con que se haya dictado la medida, la veo como que preventivamente puede llegar a ser muy útil, y desde el punto de vista concreto, sancionatorio, va a existir, por supuesto, pero es imposible abarcar ese control. Pero estoy de acuerdo con que la hayan adoptado. Pero está bueno aclarar también que se refiere solo a control de precios, y la ley es de abastecimiento, nada que ver con defensa del consumidor ni con defensa de la competencia. Bárbaro. Bueno, te agradezco, Gabriel, y le doy la palabra a Hernán Nagenson para el cierre. Hola, buenas noches a todos. Gabriel, la verdad que muchísimas gracias. Dos cosas voy a decir. Yo creo que fui uno de los primeros consumidores damnificados por la pandemia, porque y se relaciona con la asociación, porque el 14 de marzo iba a ser el bar mitzvah de mi hijo. Y lo tuvimos que cancelar, porque ya se veía venir, fue antes del primer decreto presidencial y casi concomitente con las restricciones. Pero bueno, fue una semana muy difícil donde teníamos que decidir junto con el proveedor y los diferentes proveedores que hacíamos, y tuve la suerte de la abogacía preventiva, de que tuve una muy buena conversación con los proveedores y lo reprogramamos. Pero la verdad que dentro del colegio, mis hijos van a un colegio de la comunidad judía, y la mayoría de los padres tuvieron el mismo inconveniente con diferentes resultados, lo que va a llevar a una gran aglomeración de bar mitzvah y bar mitzvah para el segundo semestre. Sépanlo, que eso va a ser un hecho. Pero sacando este tema personal, la verdad que además de que fue una muy buena charla, agradecer a Lucía por la convocatoria, a Agustín por la organización y a todos los que se hicieron presentes para escucharte. Fíjate que nosotros tenemos esto, que el conocimiento es una autoridad, ¿no? Y uno escucha al que tiene el conocimiento y sigue al que tiene el conocimiento. Y en este caso, en temas de consumidor, para nosotros creo que todos nos quedamos callados, con muchas ganas de quedarnos hasta el final de la conversación, por más que, como lo vemos ahí al hijo de Agustín, están todos queriendo cenar, pero demoramos un poco la cena para escucharlos. Yo, en lo personal, todavía sigo con las ganas de que se implementen los juzgados del consumo. Me parece que de cara al reinicio de la actividad judicial, luego de la pandemia, vamos a tener con seguridad una gran tasa de conflictividad jurídica y judicial, lo que va a llevar desde muchos ángulos, no solamente del consumidor, el rompimiento de las cadenas de pago, los conflictos societarios, los temas contractuales entre empresas, y todo eso va a hacer que la justicia comercial esté abarrotada, y los consumidores, que son los casos chicos, generalmente vemos frustrados los derechos en los tribunales, generando demoras inmensas. Ya no los consumidores individuales, sino por la experiencia que me tocó a mí junto con colegas de ver cercano
las acciones colectivas que también se demoran mucho tiempo en la justicia comercial de la capital federal, que además es una de las justicias más avanzadas en esta materia, con lo cual no me quiero imaginar en otros ámbitos. Pero bueno, me parece que reclamar la implementación de los juzgados del consumo tiene que ser un elemento que entre abogados esté vigente todo el tiempo. Y bueno, con esto agradecer la presencia tuya, agradecer mucho porque nos vamos con una gran retribución de esta charla, nos vamos más enriquecidos con todo el conocimiento que nos diste, y agradecer a todos que se quedaron hasta esta hora, y a los que no participan normalmente de la Asociación de Abogados Judíos, que lo hagan, que este es el perfil de actividades que vamos teniendo. En este ciclo comenzamos con una primera charla que dio la fiscal en temas de causas contra lesa humanidad, la continuamos contigo, y hay otras charlas que también estamos dando con mayor y menor jerarquías en términos de los disertantes, pero siempre dándole participación a la comunidad y a los que saben en cada una de las materias. Y así con esto, espero que tengan buena noche de lunes, aquellos que no comieron, que tengan una buena cena, y espero que nos volvamos a ver de esta forma y de las formas que toquen en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Y un aplauso virtual, físico. Un aplauso, liberemos los micrófonos. Liberemos los micrófonos como corresponde. Gracias Hernán por tus palabras, muchas gracias por tus palabras y a todos los que estuvieron presentes. Gracias. Estoy muy contento, muy contento.